Bueno, en este último bloque, la verdad que son pálidas una tras otra las que hemos venido escuchando, pero vamos a seguir con una más. Pero nuestro compromiso es justamente poner en escena los temas que creo que le importa a la sociedad. Y en este caso, las personas con discapacidad, más allá de que a algunos gobiernos no les importe mucho, ¿no? Nos está visitando Federico Galíndez, integrante de Federación Converger, y muchas otras cosas a las cuales se dedica, pero que básicamente una persona que está muy allegada a lo que son las personas con discapacidad. Fede, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Bueno, a ver, inclusive sé que hay hasta algunos pronunciamientos hoy. ¿Cómo está la situación? ¿Están al borde del colapso las prestaciones para las personas con discapacidad? Sí, literalmente es al borde del colapso. Hace alrededor de 10 años que la situación viene empeorando año tras año, en donde los aranceles que establece el Estado, sí, que cobran los prestadores, viene perdiendo respecto de del IPC, de los costos de vida, ajá, de los índices de inflación. Y en estos últimos 2 años la situación ha sido tremenda. Y ha llevado que desde una crisis que veníamos padeciendo y llevando en los últimos 8 años, en estos últimos 2, esa crisis se transformó en una emergencia. Prácticamente entre aranceles que no cambian prácticamente, porque yo he visto los índices que 0,8, 0,9% le aumentan. Claro, te dirán ahora, lo que pasa es que la inflación bajó, sí, pero no se recuperó todo lo que se perdió antes, ¿no? No, tal cual. Y el problema son los interlocutores que no están. El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, muestra como éxito de su gestión 2 datos. Dice, en el 2023 la inflación fue del 220% y los aranceles aumentaron un 100%. O sea, las prestaciones perdieron un 120% en ese año. Ajá. Siguiente año, el 2024, que es el éxito de su gestión, la inflación fue del 120% y los aranceles aumentaron un 100%. Por ende, solo perdieron un 20%. Claro. Ese es el éxito de su gestión, pero perdimos un 20 más el 120 del año anterior, más los 8 años anteriores, entonces es absolutamente extrema la situación en la que nos encontramos los prestadores. Mira, un dato que es sumamente relevante y muestra los talleres protegidos. Los talleres protegidos son lugares donde la gente con discapacidad trabaja y cumple un horario, 4 horas de trabajo, y se le paga un sueldo que lo paga el Ministerio de Trabajo. Sí. El sueldo que le pagan hoy a esa persona por 4 horas de trabajo es 28.000 pesos mensuales. 28.000 pesos mensuales. Sí. Y no se actualizan desde febrero del 23. Sí. Bueno, nada, ¿qué hacer con eso? No cubren ni los boletos de colectivo para ir a trabajar. Pero digo, para que mucha gente que a lo mejor no tiene vinculación con la discapacidad, que escucha algunos títulos o ve alguna movilización que hacen reclamando como un gremio más, cosa que no es tal, estamos hablando de la atención para las personas que tienen discapacidad, que si no tienen esa atención, o pueden salir postradas, o no salen de su casa, o no tienen la atención mínima, que la deben tener, por ley además, ¿o no? La ley, la 24.901, establece un sistema de atención integral que tiene un espíritu de equidad e igualdad, en donde cualquier persona tenga la obra social o la cobertura médica que tenga, tiene exactamente las mismas condiciones y el mismo derecho para recibir todos los tratamientos que requiera. Que no es capricho, tiene que ir un médico, claro, una junta médica que le da un certificado de discapacidad, después un médico tiene que indicar la prestación, y eso no se está pudiendo sostener. Además creo, corregime, que los fondos que se utilizan para las personas con discapacidad son fondos que se sacan de impuesto al cheque, una parte de impuesto al cheque o de alguna parte impositiva. No es que el Estado solamente es la que sale como un recurso y que gasta eso. Lo del impuesto al cheque sí va destinado a discapacidad, pero va destinado a un fondo que es para cosas especiales, no sé, particularidades. Comprar, por ejemplo, la municipalidad presenta un proyecto para comprar ambulancias no sé, tráficos para trasladar a personas con discapacidad, o una institución, un proyecto para construir un centro de atención a personas con discapacidad. Para eso se usan esas particularidades de cheque. Ahora, para el financiamiento de las prestaciones y de los tratamientos hay como 3 financiadores. El PAMI, incluir salud, que son las pensiones, es la cobertura médica que tiene la gente que tiene pensiones por discapacidad, y el tercero son las obras sociales, la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud se financia con la plata que ponen los trabajadores. Claro. O sea, todos los trabajadores aportan y un porcentaje de lo que pagan de cargas sociales va a la obra social. De lo que va a la obra social, un porcentaje va a un fondo que se llama Fondo
un mecanismo de integración o fondo solidario de redistribución, y desde ahí desde ese fondo se cubren las prestaciones. Lo que es incluir salud, que son las personas que tienen pensión, sí, lo paga el Estado, y lo que es PAMI lo pagan los jubilados, digamos, Claro. también. Entonces, no es el 100% del sistema lo que financia el Estado. Por lo cual, por ejemplo, aumentan los sueldos, porque es un porcentaje, entonces el fondo aumenta, pero los aranceles no aumentan. No sé, después escuchaba recién la columna que tenían y decían los porcentajes de pobreza y la incidencia de la pobreza en la niñez. Bien, en Argentina, si bien la guerra que hubo fue Malvinas, pero no una guerra que impacte, digo esto porque lo he escuchado muchas veces en la televisión, que dicen, ¿cómo puede haber tantas personas con discapacidad si no hubo guerra? No hubo guerra, pero hay pobreza. Pero claro. Estamos diciendo que el 50% de los niños están en pobreza. Y eso conlleva a situaciones discapacitantes. Bueno, estamos ¿qué en esta hacer? realidad. ¿Pero qué se puede? O sea, yo sé que ustedes se movilizan, que hay pronunciamientos, pero que han llegado a la ANDIS, pero ¿y? No, digamos, no, en la ANDIS, quien está a cargo, no tiene diálogo. No abre el diálogo. Y te digo, si pone como un éxito su gestión que perdamos un 20% en un año, cuando venimos del año anterior, no hay un idioma para hablar. Entonces, ellos dicen que la situación es supuestamente una emergencia, que son dichos de la oposición. Bueno, hay un proyecto de ley, de emergencia. Que no se termina aprobando todavía. Todavía no, pero ya pasó por la Comisión de Discapacidad, fue aprobado, por la Comisión de Salud y fue aprobado, después se hizo el plenario de comisiones y fue aprobado. Se tiene que tratar en el recinto de sesión ordinaria o extraordinaria, lo que llamen. Ahora la fecha que han puesto es el 28 o 29, si en ordinaria el 28 y si en extraordinaria el 29. Ese proyecto de ley es, bueno, una luz al final de un túnel que venimos transitando desde hace años. Siempre y cuando también podría llegar a vetarla, ¿no? Tiene que pasar a Senado y eventualmente la pueden vetar. Pero con lo cual todavía hay un tránsito. Es un tránsito largo el que queda todavía. La situación de las instituciones prestadoras y los profesionales individuales, muchísimos están migrando. O sea, dejan de atender a discapacidad y vuelven a su consultorio a atender otro tipo de población. Las instituciones que somos especializadas en atención a personas con discapacidad, no tenemos otra forma de reconvertirlos, cerraremos. Pero las personas con discapacidad no van a cerrar su discapacidad, van a seguir siendo personas con discapacidad, van a volver a su familia, en sus casas uno de sus familiares va a tener que quedarse a cargo de esa persona, por lo cual es una fuente de ingreso a una familia en un contexto sociopolítico y económico crítico. Entonces, para toda la familia también se resiente su economía. A todas las personas que trabajan en los centros se resiente su economía. Y la verdad es que no tener respuestas es durísimo. El proyecto de ley de discapacidad dicen que es una cosa de la oposición, pero también la oposición es amplia, ¿no? Dicen que es un proyecto K. Pero nosotros hemos hablado con bloques radicales y han apoyado, con bloques del PRO y han apoyado, con bloques de izquierda y han apoyado. Los únicos que no nos han apoyado es el oficialismo. Pero, porque lo ves desde un punto de vista estrictamente económico. Absolutamente económico, librado al mercado, en donde entienden que una persona que debe tener autonomía y valerse por sí mismo, en realidad es alguien que lo sueltan y lo dejan librado al mercado y a su propio desarrollo. Federico, te agradezco mucho, tengo que cerrar el programa, pero quería que estuviera la voz de ustedes, especialmente porque sé que además el afecto que generan también entre las personas con discapacidad y las personas que atienden, ¿no? Es difícil desentenderse cuando uno tiene un tratamiento prolongado, ¿no? Sí, es así. Hoy, en el día de hoy, nosotros que trabajamos en centros, venimos cobrando nuestros honorarios, nuestros sueldos en cuotas. O sea, una semana un porcentaje, otra semana otro porcentaje, paga una obra social y otro porcentaje. Y tiene que vivir eso, porque para eso trabajan, es un trabajo también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Federico, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.